Fíjate que si esto fuera fútbol, ya te tendría que poner a jugar con la camiseta nacional porque no me lo vaya a robar otra selección. Querido Alexis Milo, ya tengo que poner la camiseta del equipo porque si no vas a jugar en otro. Pues yo siempre voy a jugar en el tuyo, pero pues ya ponme la camiseta. No, porque ya vi que te estás haciendo muy popular. No, 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 ojalá. Oye, ¿cómo viste los precriterios? Mira, los precriterios, que como tú sabes se publican a principios de abril, ¿no? Conforme a la ley. Yo te diría que son relevantes por dos temas. Uno es porque representa la actualización oficial del pronóstico de crecimiento del gobierno, ¿sí? Y en segundo lugar, A porque ver, y en este gobierno es especialmente relevante esa actualización porque decidieron que aquello que hacía el gobierno de Peña Nieto, que hacía Videgaray cuando era secretario de Hacienda, de cada trimestre confirmar o rectificar los estimados económicos del gobierno, no les parece que sea la mejor idea. Platicaba en la convención bancaria con Rogelio Ramírez de la O, aquí lo entrevisté, y él me decía que le da más certeza a los agentes económicos para la planeación que el gobierno no esté cambiando a cada rato sus estimaciones. Primero, sí, ¿tú cómo lo ves? yo estoy de acuerdo con eso, porque además pues tenemos las estimaciones del Banco de México, que aunque es un rango, pues tienden a ser acertadas. Tenemos también pues muchos analistas haciendo proyecciones y está bien, digamos que el Pero gobierno los analistas, no ustedes esté son bien haciendo tramposos, cambios. que cambian una vez al mes. Una Y vez luego cada llega 15 Ciro días, y me pero dice que por qué estoy cambiando de opinión. no, mira, no, Y yo creo además que si está copian la bien. tarea. Yo creo que está bien. También es una labor bastante difícil porque pues están cambiando el pronóstico de crecimiento para el 2022 a principios de abril, cuando tú recordarás pues que los últimos datos que tenemos son de enero y algunos de febrero. O sea, realmente es un ejercicio un poco a ciegas, ¿no? Sí. En este sentido, pues el hecho de que la Secretaría de Hacienda, que traía un pronóstico de 4.1% de crecimiento para este año, lo esté revisando al 3.4, que es lo que traen los criterios, pues bueno, es un cambio, pero bueno, también poco realista, desalineado con lo que traen el resto de los participantes del mercado, que como tú sabes, pues los analistas traen un consenso abajo del 2% para Sí, este no, año. el consenso que debe conocer Banco de México es 1.8. Exactamente, o sea, y sobre todo porque los últimos números que tenemos de crecimiento pues no dan para más que eso, ¿no? En este sentido, pues el 3.4% que anuncia el gobierno para este año yo creo que se queda un poco alto, se queda un poco optimista, habrá que ver qué, pero bueno, por lo menos el gobierno reconoce que el crecimiento va a ser menor, ¿no? Un Ujú. cambio no menor en el pronóstico de crecimiento. Entonces, se diría que ese es el primer tema que es relevante en los famosos precriterios, ¿no? Y el segundo tema es que de alguna manera te da una idea de cuáles son las intenciones fiscales, es decir, cómo viene el balance, cómo ven el balance para ese año, para este año en este caso el 2022 y para el 2023 un poco cuáles serían las intenciones. Creo que en ese sentido pues los precriterios traen buenas noticias, es decir, se sigue esperando para este año haya un superávit primario de cero. Yo creo que de alguna manera están pensando en que los precios del petróleo les van a ayudar. Sí, o Eh, sea, ponen una estimación del precio del petróleo de 92.9 pues dólares sí, por barril, que a mí me parece demasiado optimista. es optimista sobre todo que además, pues ya vimos que, a ver, el precio del petróleo estaba en $120 por barril hace unos cuantos días, y me refiero al precio internacional, y se regresó a 100, o sea, es decir, el precio del petróleo trae una variabilidad muy, muy alta. A Y si ver, yo viéramos estoy que convencido de que la invasión rusa en Ucrania se va a acabar rápido. exacto, bueno, y si se acaba rápido, pues va a regresar el precio del petróleo a niveles incluso por abajo de eso. Incluso hoy Estados Unidos anunció que está dispuesto a soltar un, eh, eh, un millón de barriles de petróleo por día de su reserva estratégica para paliar los efectos de la guerra, ¿no? Entonces, si todas estas Que es cosas se casi lo que produce materializan, México pues al día.
producimos 1.6, Estados Unidos le va a inyectar 1 de su reserva estratégica, entonces quiere decir que pues el precio del petróleo podría regresarse relativamente rápido, y ponerlo en los 95 que trae los precriterios, yo creo que es un poco aventurado. Pero bueno, mira, como te decía, los precriterios en mi opinión son más, hay que tomarlos más por las intenciones que traen que por los números en sí, ¿no? Porque además, para el año que viene, para 2023, porque no olvidemos que son los precriterios de política económica para el año que viene, para 2023, pues traen un balance primario de 0.4, es decir, traen un superávit primario esperado, esperan que por lo tanto el balance total del gobierno ande alrededor de 2.8% del PIB, y que con esto la deuda pública como porcentaje del PIB pues se reduzca más o menos 1.4 puntos porcentuales respecto a los niveles que estamos viendo este año. Entonces, yo te diría que yo son las dos cosas que veo en los precriterios, es una revisión a la baja en los pronósticos de crecimiento, que se sigue quedando optimista, tanto para este año como para el año que viene, porque para el año que viene, aunque no lo mencioné, pues siguen trayendo un pronóstico de crecimiento de 3.5%, que no entiendo muy bien de dónde va a salir, pero bueno, y además la justificación que dan pues son el impulso que les pueden dar los proyectos de infraestructura como el Tren Maya y las otras cosas que se sigan desarrollando. Sí, porque son mega obras que son mega obritas, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que de ahí no puede salir. Si no vemos una recuperación más fuerte de la economía mexicana, de la inversión, del consumo, pues yo dudaría mucho que viéramos tasas de crecimiento de este tamaño, sobre todo que además pues todavía sigue la amenaza de que persistan las interrupciones a este suministro global, que como tú sabes pues han tenido un efecto muy negativo sobre la manufactura mexicana. Entonces, yo creo que en términos generales te diría que la primera gran conclusión de los precriterios es que traen pronósticos de crecimiento, yo creo, demasiado optimistas para este año, para el año que viene. Yo te diría que lo bueno que tienen es que el gobierno mantiene esta idea de un presupuesto balanceado, de cierta disciplina fiscal. No hay que escatimar que sí, es lo que hemos visto hasta ahora. Que eso sí se le tiene que reconocer a este gobierno, que han sido disciplinados en lo fiscal. Sí, a ver, y para bien. Como si fueran más neoliberales que los neoliberales. Para bien y para mal, porque justamente, por ejemplo, en 2020, que fue el año de la pandemia, México fue, después de Egipto, el segundo país con el menor impulso fiscal, el menor apoyo fiscal entre todas las economías en desarrollo, ¿sí? Que visto ex post salió bien, pero lo que está mal es que no haya impulso a la recuperación. Ya nos quedó claro que ya la crisis se murió el que se tenía que morir y salió, y gracias a la iniciativa privada y a los trabajadores se salió adelante. Pero ya es momento de apoyar la recuperación y de apoyar una fuerte recuperación. Pues sí, mira, la verdad es que solo el tiempo dirá. La economía mexicana es cierto que ha tenido una recuperación mucho más lenta que las economías emergentes. Ahora, es que nos curamos como los animalitos del bosque. Pocas veces me ha salido también una figura. Sí, pero habrá que ver, porque o sea, yo sí creí que es como, ay, le dio algo al tío. Le dio un infarto al tío. Y se curó solito, ¿no? Sí, pero... Y lo sentamos en un sillón y se curó solito. Ya anda bien, mira, puede caminar un poquito. Ahí anda. Pero a la hora, los que fueron al hospital, los amigos del tío que se fueron al hospital, algunos gastaron demasiado en el hospital y están teniendo problemas para recuperar el paso. Como Brasil. Pero los que lo hicieron mejor, pues el tío ya puede correr y el nuestro sigue sentado con su chambrita, ¿no? Habrá que ver, mira, yo te diría que la gran lección de la pandemia es que todavía no hay gran lección, ¿no? O sea, es decir, algunos países vamos a ver si su impulso fiscal, y para no hablar de todo el mundo, hablemos de Brasil, Perú, Chile, por ejemplo, logran resolver su tema fiscal de modo que el balance neto sea positivo, ¿no? Habrá que ver, o habrá que ver si países como México, que no dieron apoyos, que tuvieron
un impulso fiscal muy pequeño, muy débil, pues al final del día no acaban siendo los ganadores en toda esta situación, ¿no? Por lo pronto, los precriterios lo que sugieren es, pues el impulso fiscal sigue plano, ¿no? Sigue siendo pequeño, no hay política fiscal contracíclica y pues bueno, por lo menos creo que esto va a ser bien tomado por los mercados que, como tú sabes, pues lo que les interesa es el balance público sobre todo, ¿no? Qué tanto el gobierno va a endeudarse. A ver, déjame hacer una figura futbolera. México se está convirtiendo en un equipo que no pierde, pero tampoco gana. Como que pierde poquitas veces. O sea, me parece que el manejo de la economía es una defensa muy ordenada, una media cancha impasable, pero a los últimos 25 metros nomás no la mete, ¿eh? Pues sí, yo creo que es buena analogía futbolera, como tú dices, pero pues te digo, habrá que ver cuál es el balance final. Yo creo que hasta el momento el balance es negativo. ¿Sí? Yo lo veo así. La economía cayó 8.2% en 2020, creció 5% en 2021. Para este año, incluso si la economía creciera, lo que dice la Secretaría de Hacienda, quiere decir que es hasta el 2023 cuando regresaríamos a los niveles prepandemia. Pues yo creo que eso es un desempeño francamente muy pobre, ¿no? Sin mencionar la parte... Yo he estado haciendo una figura futbolera desde las elecciones. Que la mejor manera de saber si en materia económica es bueno o es malo es los neoliberales se atoraron siempre en el cuarto partido. Si estos fueran mejores, llegarían al quinto. Pero si se quedan en la fase de series, de grupos, sería un retraso. Curiosamente, a los 70. Continúo platicando con mi amigo Alexis Milo. Alexis, te decía, yo creo que no vamos a llegar al tercer partido, ¿verdad? Al quinto partido. Nos vamos a quedar abajo que los neoliberales. Pues mira, es muy difícil saber. Yo lo que creo es que lo que vamos a ver en el resto del sexenio es un poco lo que ya vimos en los primeros 3 años. Una combinación de bajo crecimiento, con cierta disciplina fiscal que permite mantener cierto orden financiero y un deterioro, podríamos decir, gradual de todo el esquema de política económica que se aplica en México, ¿no? Ahora, ¿esto es buena o mala noticia? Pues quién sabe, ¿no? Por lo menos no vamos a ver un día un deterioro, un golpe brusco, una crisis como la que hemos visto en el pasado, pero por otro lado, pues lo que vamos a ver es un proceso gradual de deterioro de todo el panorama macroeconómico mexicano que pues de alguna manera algún día nos va a pasar la factura, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera... Quizá este sexenio termine sin crisis, pero si no se toman medidas en el siguiente urgentes de un cambio, tendremos crisis quizá a mediados del próximo sexenio. Exacto, es así como lo veo, es decir, si los precios del petróleo siguen altos, si el gobierno sigue controlando el gasto, como los propios precriterios publicados hoy lo anuncian, si de alguna manera el crecimiento no se cae tanto como para que se caiga la recaudación, pues vamos a seguir teniendo unas finanzas públicas, pues podríamos decir mediocres, pero por lo menos sostenibles, y yo creo que por lo tanto el reto va a venir, pero como tú lo mencionas, David, pues más adelante, ¿no? En el siguiente sexenio, donde ahí va a llegar un día en donde pues no los números ya no dan, los números ya no alcanzan, ¿no? Y más si tenemos una caída en los precios del petróleo, un aumento en las tasas de interés, que aumente el costo financiero de la deuda todavía más, y tenemos probablemente condiciones menos favorables que las que estamos viendo globalmente ahorita, ¿no? En términos generales, ¿cómo definirías estos precriterios? Yo los definiría como más de lo mismo, es decir, cierto optimismo en la parte de crecimiento, no exagerado. Yo creo que también el consenso de los economistas anda demasiado pesimista en cierto modo. Entonces lo veo como ciertamente optimista, pero no exagerado, no descabellado. Y por otro lado,
pues lo veo como unos precriterios que traen cierto balance en finanzas públicas, lo cual además pues, es buena noticia, porque como tú recordarás bien, el presidente, cuando empezó, el presidente López Obrador dijo que no iba a cambiar de manera drástica la parte fiscal, se refería sobre todo a los impuestos, en los primeros 3 años, ¿no? Y eso habría la interrogante de si para el 4.º año, que es el año que viene, podríamos ver algo distinto, ¿sí? Pero ya nos preocuparemos por ese puente cuando lleguemos a él, ¿no? Yo creo que no tienen espacio para hacerlo, pero ya nos preocuparemos hasta el año que entra, ¿no? Sí, ahorita nos preocuparemos por este año, ¿no? Y ya bastante tendremos. Te agradezco muchísimo, querido Alexis Milo. Gracias, David, un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien.